Hermanos, estamos viviendo un tiempo distinto, un tiempo nuevo, un tiempo hermoso. Es el tiempo de las convicciones, es el tiempo que viene de la seguridad que da Dios en el corazón humano. Al que cree y obedece, todo es posible. Fíjate, no puedo hacer la introducción sino con el ejemplo que acabas de ver en el video. Hay un joven que también estuvo predicando ayer sábado ahí en el Wanda Metropolitano. El nombre de él es Rodríguez Pereira. Es un hombre joven, pero es de estos jóvenes que tienen corazón de profeta. Oyen la voz de Dios y hacen cosas impresionantes. Lo hizo en su país. Él es de Portugal y descendiente de familiares brasileños. Y este hombre, lo que vivió en Madrid, primero lo vivió en Portugal. Y basado en el título de la predicación, en la introducción te quiero decir que este joven, después de lo que pasó en Portugal, viajó para descansar con su familia a Madrid, España. Lo de Portugal ocurrió en el año 2023. Un estadio repleto. Más de 25.000 personas. Se llenó ese estadio con cristianos en Lisboa, alabando y glorificando al Señor. Entonces se vino a descansar, a recrearse con su familia a Madrid, y estaban recorriendo la ciudad, y en un momento en que estaban por entrar a un restaurante a comer, el Espíritu de Dios le dice: yo no te he traído a descansar a Madrid, te he traído para que pidas un estadio, así como lo hiciste en Portugal, y ese estadio lo llenen con hombres y mujeres que quieran buscar de Dios y hagan un evento de evangelización masivo. Este joven, él cuenta en su experiencia y en su historia de vida que quiso acallar en su mente la voz de Dios y siguió recreándose con su familia aquí en Madrid, hasta que llegó un momento en el cual pasó por las afueras del estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Y cuando lo ve ese portento de edificio, el Señor le recordó que no venía a vacacionar a Madrid. Esto era el 2024. Y el Señor le dice que hable con su esposa, porque le estaba hablando de que había que ir a pedir ese estadio. Su esposa vio que él quedó, con lo que pasó en Portugal, él había quedado muy agotado, porque fue muy desafiante el primer paso. Por lo tanto le decía que no, que descanse, que deje tiempo para otro momento eso.
Y el Señor, en obediencia a lo que le inspiraba a su esposa, quiso guardar silencio, pero el Señor lo siguió incomodando. Así que un día que tuvo un tiempo libre, en las vacaciones 2024 aquí en Madrid, se fue a las oficinas administrativas del Santiago Bernabéu. Y él dijo, antes de entrar, si la voluntad de Dios es que yo consiga este estadio, Él abrirá las puertas. Y entró al estadio Santiago Bernabéu solo, pidió hablar con la gente que administraba el estadio, sabiendo que los estadios los alquilan para eventos masivos, grandes conferencias, seculares, eventos musicales u otros. Entonces él ingresa y cuando solicita el alquiler del Santiago Bernabéu, se encuentra con que el administrador le muestra un documento que por estatuto dice que el estadio Santiago Bernabéu no puede ser alquilado ni para eventos políticos de ningún partido, de ninguna organización, ni para eventos religiosos. Y por lo tanto, no había nada que ofrecerle porque el estadio no iba a ser alquilado. Bueno, para él eso fue una respuesta de tranquilidad para seguir con su descanso. Pero el Espíritu de Dios, que habla con los profetas, siguió hablándole en esos pocos días que quedaban. Y se fue en uno de esos días a preguntar por otro estadio y le dijeron que estaba el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Y cuando él estaba en la semana previa a ir al estadio Metropolitano, él tuvo una conversación en familia donde recordó que alguna vez hizo un máster en administración y tuvo un compañero de estudios que era un especialista en cosas de contabilidad, que se hicieron muy amigos y hablaron eso en familia en una cena. ¿Te acuerdas de los alumnos que hicimos el máster y en familia esto? Bueno, recordaron ese hecho como una conversación familiar y a los días después él se fue al estadio Wanda Metropolitano. Encontró que la puerta principal estaba controlada por un guardia de seguridad para entrar a las oficinas administrativas, pero para sorpresa de él, el guardia en ese minuto había ido a los aseos. Entonces él ingresó por el pasillo principal y cuando iba a mitad del pasillo, el guardia lo descubre ingresando, lo detiene, le pregunta qué andaba haciendo, que tenía que esperar para registrarlo, y cuando lo devuelven para ir a la portería a registrarlo, pasa por el frente de una oficina administrativa en el área contable. Y, hermanos amados, aquí empiezan las diosidencias. Aquí entra el título del mensaje.
al que cree y obedece, todo le es posible. Cuando lo van sacando para ver si lo podían atender, el guardia no se da cuenta que aparece un funcionario de esa oficina lateral de contabilidad, y la persona que sale de ahí es nada más y nada menos que el compañero de máster con el cual años atrás él había hecho estudios en el área de administración. Y esta persona que sale de esa oficina lo reconoce a este joven Rodríguez Pereira, se saludan fraternalmente para la sorpresa del guardia y le dice al guardia: déjelo a mí aquí en mi oficina, anote el nombre de él usted, pero yo me quedo a conversar con él, yo lo atiendo. Y hermanos, al que cree y obedece, todo le es posible. Rodríguez Pereira, a este ex compañero de máster que no lo veía en años, le dice por qué estaba en esto. Y ese joven es el administrador de los alquileres del Wanda Metropolitano, hermanos. Ese joven, cuando escuchó el proyecto de Rodríguez Pereira, ese joven le dijo así, a ciegas, hermano: el Wanda Metropolitano es tuyo. Para él, se fue a un calendario, miró la agenda de alquileres que ya tenía el Wanda Metropolitano, y fue ese estudiante de máster administrador financiero del Wanda Metropolitano el que le dijo a Rodríguez Pereira: el 2 de mayo está libre, ¿lo tomas o lo dejas? Hermano, el alquiler de uno de estos estadios son millones de euros. ¿Y sabes qué dijo Rodríguez Pereira? Estaba solo con su familia, no había una organización detrás que lo respaldara, solo lo respaldaba la palabra de Dios que le dijo: ahora anda a Madrid, arrienda un estadio y prepara ahí un culto de evangelismo masivo. Y este hombre creyó a la voz recibida de parte de Dios, obedeció en ese día que fue, y el Señor le abrió la puerta para hacer aquí en Madrid algo que se veía imposible. Si tú miras la historia de los avivamientos que hubo alguna vez en Sevilla, 1700, en la época de Reina y Valera, 1500, nunca en Madrid había habido tal nivel de gente en Madrid, España, reunida, alabando y glorificando el nombre del Señor. Por eso es que 44,000 personas en el Estadio Wanda Metropolitano, hermanos, es un hito que marcó Dios por misericordia, propósito: alimentar, incrementar, motivar y encender la fe de los incrédulos, de los duditativos, de los que siempre ponen obstáculos para glorificar el nombre del Señor por sobre todas las cosas. Lo que vivimos ayer fue, curiosamente, el título de la prédica del día de hoy. Al que cree,
Rodríguez Pereira y obedece, todo es posible. Hermanos, el mensaje de hoy viene absolutamente inspirado en la palabra de Dios. Voy a pedirle al equipo estratégico que sea proyectando por favor la primera página. La siguiente. Y te leo. Tú búscalo en tu Biblia, hermano. Génesis 22 del 1 al 3 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, el hijo Isaac, el que aparece ahí en el relato, el hijo único de Abraham, el hijo concebido sobrenaturalmente en la vejez, este hijo, Dios, este sobrenatural Dios, iglesia, Dios es experto en ponernos a prueba. Iglesia, Dios es experto en poner a sus hijos a prueba. Así como desafió a Rodríguez Pereira para el estadio de Lisboa y para el estadio de Madrid, lo pone a prueba. Aquí también viene desde donde está el origen de la forma que Dios va forjando nuestro carácter de cristianos e hijos con convicciones. Toma ahora a tu hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Mira, hermano amado, le está diciendo para qué quiero a tu hijo. Le dijo que iba a concebir un hijo, el anhelado hijo. Y Dios apenas lo tiene, lo cría hasta cierta edad. El hijo conversa con el padre mientras suben al monte y el hijo se da cuenta que no hay oveja para el sacrificio. Pero Abraham sabe que el sacrificio tiene nombre, su propio hijo, Isaac. Es extraordinario ver cómo Abraham se levantó de mañana, no levantó voz de queja, no levantó voz de murmuración, no levantó voz de cuestionamiento, yéndose a hablar en oculto con otros para decir
en un lugar oculto, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Cómo me da un hijo y ahora me lo pide en sacrificio de holocausto? No, hermanos. Para el que cree y obedece, todo le es posible. Porque Dios pone a prueba los corazones. ¿Tú dices que me crees? ¿Tú dices que me conoces? ¿Tú dices que eres hijo de Dios? Pues te voy a poner a prueba, dice Dios. Y lo tremendo y lo espectacular de Abraham es que dice el texto bíblico, se levantó muy temprano en la mañana, preparó con leña los lomos de su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y tomó a Isaac, quien él sabía, porque Dios se lo pidió, que era el sacrificio en este holocausto. Cuando Dios le dijo a este joven Rodríguez Pereira el Estadio Metropolitano, hermanos, no le dijo Dios, ¿de dónde vas a sacar los recursos para el alquiler? No se lo dijo. Cuando el administrador del Estadio Metropolitano le dice a Rodríguez Pereira, muy bien, tengo fecha para el 2 de mayo del 2025, el estadio es tuyo, ¿lo tomas o lo dejas? Es prueba grande, hermanos. ¿Sabes cuál fue la respuesta que Dios le reveló a Rodríguez Pereira para decir, tomo el estadio, sí o sí? ¿Saben lo que hizo él? Le dijo al Señor, no en queja, no en cuestionamiento, no en dolor del alma, le dijo, Señor, muy bien, para el alquiler del Wanda Metropolitano, hipoteco todos mis bienes, pero yo te obedeceré, Señor. Y si no viene toda la gente que esperamos que se mueva, igual lo haré. Porque para el que cree y obedece, todo es posible. Bueno, dame por favor con la siguiente página. En ese capítulo, Abraham ofreciendo a Isaac, Abraham creyó la promesa de Dios. Hermanos, Abraham tenía un sustento en la promesa de Dios. Dios ya le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Por lo tanto, Isaac, el hijo único, el que iba a ser sacrificado, no lo puso como argumento racional para cuestionar la palabra de Dios. Simplemente creyó a la promesa de Dios, que le dijo, Abraham, serás padre de multitudes y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por eso es que al que cree y obedece, lo acompañan los hechos sobrenaturales de Dios. Porque cuando Abraham obedeció
incluso cuando no entendía el mandato. Sube al monte en la tierra de Moriah, sacrifícame a tu hijo, el único, el que tú amas, y yo estaré agradado, dijo Dios. El resultado es que Dios, cuando ya fue evidenciada la fe probada de Abraham, Dios proveyó el sacrificio y le confirmó en ese mismo instante el pacto a este amado Hijo de Dios llamado Abraham. Iglesia, la fe con obediencia radical, Dios desata unción de milagros. Dios desata lo imposible y lo hace posible. Dios es extraordinario. Convierte lo que no ves, lo que no te imaginas y lo que no entiendes, incluso a pesar de tus derechos a pataleo que te das, Dios hace lo imposible. Si hay alguien que pueda decir amén ahí, dígalo. Porque el segundo ejemplo que te relato de la Biblia está basado en Josué capítulo 6. Es un capítulo conocido y predicado. Tiene que ver con la caída de un muro humanamente indestructible. Habría que haber tenido cañones de alto cilindro para destruirlo desde afuera. Habría que tener maquinaria de camiones de Chuquicamata, monstruosos y gigantes, para sacar y destruir un forado en el muro de Jericó, sabiendo las medidas que tenía. Pero Josué recibe una revelación extraordinariamente no militarizada. Si alguien lo dice como lo puse ahí, militarmente, Dios le dice que va a conquistar la tierra prometida basada en un absurdo. Vas a conquistar la tierra prometida a pesar del muro, a través de una locura. Israel debía rodear la ciudad en silencio durante 6 días, pasearse por fuera de la tierra prometida, fuera del muro, de la fortaleza que allí había, y luego no dice tomar las armas, no dice mandar la caballería, no dice bombardear con la infantería, no dice mandar drones altamente capacitados con misiles teledirigidos, no dice nada militarmente cuerdo. Solo rodear la ciudad en silencio por 6 días. ¿Qué se iría produciendo en los soldados que posaban como una potencia militar los muros de Jericó? Y luego, curiosamente, meter ruido, gritar mucho y hacer sonar tambores, timbales y, por supuesto, las trompetas del Dios vivo. Esto era militarmente un absurdo.
Pero ¿cuál es la clave que tiene Josué? Que tiene en su corazón fe en Dios, fe en su palabra, y tiene lo que evidentemente debemos cultivar para tener convicciones. Tiene obediencia. Una cosa es oír la palabra y otra cosa diferente es ponerla en acción basado en la obediencia al mandato divino. Resultado entonces, los muros cayeron. Josué le creyó a Dios y obedeció. Extrañas, raras, anormales, locas instrucciones, mas Dios abrió el camino al milagro. Resultado definitivo: el pueblo escogido de Dios, después de miles y cientos de años, entró a poseer la tierra prometida. Y allí está hasta el día de hoy, para la gloria de su nombre. Vamos en el Antiguo Testamento con la página siguiente, tercer ejemplo. Naamán, lavándose en el Jordán. La historia la encuentras en Segunda de Reyes 5. Naamán, como general de ejército y rebelde, de corazón soberbio, apartado de los principios y de la ley de Dios, quería una solución espectacular. Quería experimentar algo rimbombante. Pero Eliseo, el instrumento del Dios Altísimo, el profeta que oye la voz de Dios, le mandó a hacer algo simple, irracional, incomprensible. Naamán, en el relato de la Biblia, cuestiona el mandato para hacerlo en el Jordán, porque él tenía en su tierra ríos de aguas cristalinas, fuentes de aguas puras, y el Jordán era un río absolutamente turbio, sucio, de aspecto no grato, un lugar donde tú no harías turismo. Y le dice algo simple. Hermanos, las cosas de Dios a veces vienen con instrucciones muy simples. Ve y sumérgete 7 veces en las aguas del río Jordán. Mire qué simple. ¿Quieres ser sano de esa enfermedad llamada lepra? Te lo está diciendo un profeta. Al profeta no se le ocurrió eso. Iglesia, el profeta Eliseo no se puso a pensar él. Eliseo, cuando recibe la demanda de este general de ejército, de que venía a pedir que el profeta del Dios vivo, que el profeta del Dios de Israel le diera una solución a su problema, porque tenía testimonio de que la gente decía que el Dios de Israel podía sanar enfermos. Y él estaba enfermo. Por lo tanto, habría sido algo espectacular que Eliseo, en oración, ungiéndolo en aceites,
o en un culto extraordinario en la sinagoga, en el templo del Señor, hiciera algo exclusivo para Naamán. Y no, hermanos, le da una orden revelada. Iglesia, le da una orden revelada por Dios. Ve que le dice, le mandó a ir a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Le puso un imperativo. ¿Quieres ser sano? Anda a sumergirte 7 veces en el río Jordán. Punto. Sin razonamientos. Sin críticas. No cuestiones a Dios. No cuestiones la voluntad del profeta que viene de boca de Dios. Y sucede que aunque Naamán expresa su descontento de la orden, porque él quería que un grupo de grandes sacerdotes del templo del Dios viviente de los judíos hicieran algo especial por él, un general de guerra, un hombre de galones en el pecho, de medallas ganadas en combates. Soy una persona importante de mi país y no me vas a mandar a bañarme a un río sucio. Hermanos, pero ocurre lo importante. El solo hecho que Naamán haya creído que al venir a pedir dirección del profeta Eliseo podría recibir sanidad de ese Dios que dicen los hebreos que sana enfermedades. Cuando Naamán decidió obedecer al mandato del profeta, inmediatamente la bendición llegó después de los dos verbos: creer al profeta y actuar conforme a la palabra de Dios revelada por el profeta del Altísimo. Al que cree y obedece, le acompañarán las señales, maravillas y prodigios del reino de Dios. Aquí lo vemos en la historia de Naamán. Se repiten las 3 mismas acciones: creer en la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios y recibir el prodigio de Dios. Si hay alguien allí que esté dispuesto a disponer su corazón para que estas cosas ocurran en su vida, empiece a cultivar una fe de un nivel superior. Nunca se olvide que cuando Dios reconoce a Daniel como un ungido de Dios, dice que Daniel estaba en un nivel 10 veces superior a todos los que vivían en esa comarca, y era tierra de paganos, idólatras e incrédulos. Y bueno, el cuarto ejemplo que he seleccionado es el de Daniel. Podría estar toda la noche, hermanos, poniéndole ejemplos donde aparece el creer, el obedecer y el vivir el respaldo de Dios a los que creen y obedecen. Daniel en el foso de los leones. Todos saben perfectamente cómo
los romanos y los pueblos paganos enemigos del pueblo de Israel desarrollaban estas torturas, estas masacres sanguinarias de castigar a los que se oponen a la voluntad de estos dictadores, de estos pueblos, echándolos en fosos con leones hambrientos. El reo se convertía en la carne del animal, el depredador, el carnívoro. Y en el libro de Daniel, el capítulo 6, Daniel, que estaba siendo desafiado por un edicto del rey a que tenía que mostrarse en todos los rituales de esa nación pagana y quedaba prohibido seguir la devoción al Dios de los israelitas. Pero Daniel, que cree en Dios, ojalá estemos llenos de Danieles y de Danielas allí en la congregación, aquí en Madrid, allí en Coquimbo. Daniel no transó su fe. ¿Habrá algún joven ahí que diga yo no voy a transar mi fe? ¿Habrá algún joven, algún adulto, alguna mamita, alguna misionera que diga de todo su corazón yo no voy a transar mi fe? Ni por edictos de hombres, ni por decretos de municipios, ni por voz de gobernadores, ni por voz de faraones, ni de zares. Habrá gente que como Daniel seguiremos orando a Dios aunque lo prohíban. Daniel lo hizo. Daniel le creyó a Dios. Daniel no le interesó el edicto. Daniel no transó con el documento legal que le pusieron en sus narices. Daniel simplemente le creyó a Dios con convicción y se dejó guiar por la palabra y la voluntad de Dios. Y aunque estaba prohibido orar al Dios de los judíos, Daniel siguió orando a su Señor. Mantuvo su fidelidad y mantuvo su obediencia al Señor. Y en esta actitud de la obediencia de Daniel está el hecho de que había una orden de alimentar a los esclavos de una manera especial. Y este Daniel es tan potente en sus convicciones, es tan creíble en su testimonio, es tan respaldado como profeta, que va y dice que ni aún la comida de este pueblo pagano va a conquistar mi cuerpo, porque tampoco comeré de la ración que me da el rey. Voy a comer lo que sé yo que a mi Dios le gusta que yo coma. Eso dijo. Hasta en ese detalle doméstico, Daniel fue obediente a su Señor. Y he aquí el milagro. El joven Daniel, el profeta de Dios, el ungido, le obedeció a Dios. Primero le creyó y le obedeció a Dios. Y el alimentado solo con lechuguita y frutos secos fue tirado al foso de los leones, y el Señor hizo a los leones como gatos domésticos. Les cerró la boca, les quitó el apetito,
los leones vieron en Daniel al león de la tribu de Judá. Fue extraordinario, fue sorprendente, y esto debe ser inspiración para nuestra iglesia. La fe siempre debe estar acompañada de la otra parte de la ecuación: fe más obediencia. Igual, matemática pura, milagro de Dios, maravillas de Dios, sanidades de Dios, prosperidad de Dios, misioneras, recursos de Dios. Quinta oleada, poder y autoridad de Dios. Gloria al Señor. Vamos por favor con la siguiente página. En el Nuevo Testamento también hay 3 potentes ejemplos que destaco. Insisto, podríamos estar hablando de muchos ejemplos, pero uno que me encanta, del cual ya he hablado, está en Mateo 14, del 22 al 33. ¿Sabes? Me puse en la campaña de reivindicar en mensajes de Dios al apóstol Pedro por su testimonio. Pedro, el apóstol que caminó sobre las aguas. Al que cree y obedece, todo le es posible. Cuando prediqué los detalles de ese relato bíblico, les dije cuántas horas pasaron desde que Dios dejó de predicar, desde que Jesús dejó de predicar en un lado del mar de Galilea y los apóstoles se fueron al otro lado del mar de Galilea, la cantidad de tiempo que pasó. La tremenda tormenta que se desató. El nivel de turbación que vivieron los discípulos en medio de esa tormenta brava. Pero nuestro amado apóstol Pedro, una figura que es ejemplo para nosotros, creyó a la palabra de Jesús. Hermanos, una palabra soltada en el minuto, basada en el ímpetu característico del carácter de Pedro, el impulsivo Pedro. Señor, si no eres un fantasma, Señor, si no eres una aparición ni una visión, Señor, si eres tú, manda que yo pueda bajarme de esta barca y caminar sobre las aguas. ¿Qué le está diciendo, hermanos? Tú tienes el poder, oh Jesús, y si tú das la orden, yo creo en tu palabra y me bajo de este barco. Y Pedro creyó, hermanos, a la palabra de Jesús. Y cuando escucha la voz de su maestro, él salió de la barca. Mientras mantuvo la fe, hizo Pedro lo humanamente imposible. Donde la fe activa, la fe de un creyente, la fe real, la fe de intimidad con Dios, lo llevó a vivir y ser testigo con sus propios ojos de una maravilla,
de una señal y de un prodigio extraordinario. Que el Maestro Jesús, que es Dios mismo, camine por las aguas, por supuesto que se transforma en un evento extraordinario para nosotros los humanos. Pero que el Maestro suelte una palabra de fe y al instante, en el minuto, sin derecho a reflexión, da la orden para que un humano de sangre y carne, como Pedro, el cuestionado Pedro por Jesús, el criticado Pedro por Jesús, el corregido Pedro por Jesús, el único de los apóstoles al cual Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Ese Pedro es el que ahora tiene una fe activa, real e íntima con Dios. Y ante esta fe viva, cree a la palabra, obedece la palabra y se sale del barquito y se posa sobre las aguas y pudo caminar. Milagros, unción de milagro para nuestra iglesia, unción de poder de sanidad para nuestras misioneras, unción de sanidad para nuestros niños y nuestras niñas, unción de sanidad para los operados, unción de autoridad y poder para los que viajan, unción de poder y sanidad para los que tienen alteraciones orgánicas en su cuerpo. Al que cree y obedece, veremos señales, maravillas y prodigios. Segundo ejemplo, otro extraordinario, la pesca milagrosa. Aquí hay una palabra que la tenía que destacar. Pude buscar otro ejemplo que no sea Pedro, pero es que aquí hay una palabra que es clave y que espero en el nombre del Señor, iglesia, que a ti te provoque fe. Que a ti te provoque fe. Mira, Pedro había trabajado toda la noche tratando de capturar peces para mantener con alimento a su familia y tener próspero su negocio. Y volvió con las redes vacías. En el fracaso de pesca más rotundo, el volver con las redes vacías, después de una larga jornada de frustración. Pero lo recibe el maestro, que estaba ahí predicando. Y Jesús le dijo al momento, antes de que sacara el barco y lo dejara afuera, Jesús le dice: lanza las redes otra vez. Hermano, Pedro en el relato bíblico le dice: Señor, pasé toda la noche. Y Jesús le dice: vuelve y lanza las redes otra vez. Y aquí está la clave. Mira lo que le responde Pedro, hermanos. Está ahí en la palabra. En tu palabra echaré la red. El problema del hombre es que cree que el milagro ocurre a consecuencia del hombre. Y Pedro aquí nos da una revelación poderosa. En tu palabra echaré la red. Señor, en tu palabra daré las vueltas a Jericó.
como tú has dicho que se deba hacer, en tu palabra echaré la red. En tu palabra proclamaré el milagro. En tu palabra confiaré más y cuestionaré menos. Porque cuando cuestiono, cuando dudo, cuando conflictúo con Dios, es mi palabra. Y Pedro nos enseña por revelación a nuestro espíritu que lo sobrenatural de Dios ocurre fundamentados en su palabra. Y como Pedro lo hizo en obediencia a la palabra de Jesús, no a su capacidad, a su expertise de pescador, no a su característica de obrero de los mares, no al doctor en ciencias de pesca, no al experto en remendar redes, sino en la palabra de Dios está mi sustento. En la palabra de Dios están mis pies. Mis fundamentos se posaron en la palabra de Dios. En tu palabra echaré la red. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo puse con esta frase: una captura extraordinaria de peces. La Biblia dice que fue extraordinaria, que las barcas casi se hundían. La de Pedro y la de sus amigos que fueron y tiraron las redes. Las barcas casi se hundían de la cantidad de peces. Iglesia, ¿quieres muchos peces? Entonces, actúa en la palabra del Señor para echar la red. Déjate del ego. Destruye tu yo. Destruye la razón que te quita la posibilidad de creerle al Señor. Y una vez más, se aparece en la experiencia de Pedro la fórmula perfecta. Creer más obedecer, igual ocurren cosas inesperadas. Ocurren cosas extraordinarias. Ocurren cosas sorprendentes. Hemos vivido como familia en estos días, a consecuencia de lo que Dios hace, hemos vivido cosas inesperadas y sorprendentes, donde los milagros de Dios son extraordinarios para la gloria de su nombre. Vamos con la siguiente página, por favor. El ciego de nacimiento. Juan 9, los versos del 3 al 9. Un ciego clamando por sanidad. Un ciego esperando el milagro. Pero fíjate lo que dice el título de Juan 9. Es un ciego de nacimiento. No es uno que se le fue agotando la luz en sus ojos y terminó ciego. Este nació ciego. Y en una comunidad de esos tiempos, el haber vivido así era un estigma terrible. De tal manera que cuando pasan por el lado de él, sus discípulos le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿El ciego o sus padres? ¿O sus abuelos? ¿O quién sé yo? Pero ¿por qué salió este como está, ciego de nacimiento?
Y el maestro, que tiene toda la ciencia y toda la sabiduría, da respuesta profunda e inmediata. No es que pecó ni sus padres, sino que lo que le pasa a es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué duro! No sigas con el relato hacia abajo, quédate ahí. ¿Cuántas personas han arrastrado el estigma de una enfermedad? Y lo único que acumularon fue un corazón de queja. ¿Cuántas personas no nacieron tradicionalmente en lo corporal o en lo afectivo o en lo psíquico absolutamente normales? Y eso no está ahí para que te llenes de crítica, de murmuración y de cuestionamiento. No es que pecó ni él ni sus padres. Aquí está la respuesta. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y qué es lo extraordinario? Iglesia, abre los ojos. ¿Qué es lo extraordinario de esa respuesta de Cristo? Es que, hermanos, ese ciego de nacimiento, en su condición de ciego, había llegado ciego hasta ahí. Vivió ciego, pero tenía vida. Usted me podrá decir, en esa generación vivía como mendigo, vivía en malas condiciones, vivía en medio del dolor y de la enfermedad, en el abandono, etc. Ponle todo lo que puedas imaginarte. Pero ahí estaba vivo. Y Dios cuida de su creación. En ese ciego de nacimiento, claramente, las obras de Dios ya le habían sostenido. Estaba con vida. Pero llegó el momento en el cual apareció Jesús. Y en el verso 4, Jesús agrega, mira lo que agrega: me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué está dejando de manifiesto Jesús, iglesia? Que Jesús, que es Dios, se hizo hombre para que como hombre viniera aquí a la tierra a hacer las obras del que lo envió. Es decir, Jesús es el ejemplo de fe y de obediencia que tenemos por delante. Jesús vino a hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, mientras estoy aquí con vosotros, le está diciendo a sus discípulos, porque va a haber un momento, la noche viene, cuando ya no estaré. Él hace alusión a lo que iba a ocurrir ese día, porque esto era de viernes para sábado. Por eso dice, cuando nadie puede trabajar, tengo que hacer algo antes que llegue el Sabbat.
Tengo que hacer algo sorprendente antes que los fariseos me acusen de estar haciendo milagros, y eso es trabajar en día sábado. Entonces, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, agrega el Señor, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Iglesia, seamos la luz del mundo. Dicho esto, otra vez el Señor haciendo locuras. Dios haciendo cosas raras. Dios llevándome a la reflexión de lo extraño. Me lleva a reflexionar por qué escupió en la tierra, tomó su saliva con lodo, de su saliva, la amoldó ahí en su mano y untó con el lodo los ojos del ciego. Untó con el lodo los ojos del ciego. Hermanos, Jesús la pudo haber hecho fácil. Pudo haber dicho al ciego, como lo hizo con Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea. Bueno, abre los ojos y ve. Y no necesitaría habernos mezclado con el lodo, con la saliva, con las vueltas alrededor del edificio, con las oraciones intercesoras en las montañas, con las estacas puestos en la ciudad o en las ciudades, con el aceite de unción puesto en los dinteles. No. En este caso, hizo otra cosa extraordinaria. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego. Y vamos con la siguiente página, por favor. Y le dijo: entonces, ¿para qué el lodo? ¿Para qué la saliva? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé es conocido como, en su tradición hebrea, el estanque del enviado. Entonces, el ciego fue al estanque de Siloé, fue creyendo y se lavó el lodo de Jesús que estaba en sus ojos, obedeció y regresó a donde estaba el maestro viendo. Entonces aquí te pone en una disyuntiva para todos los reflexionines, aquellos que quieren razonarlo todo y cuestionarlo todo. ¿Qué hizo el milagro? ¿El suelo? ¿La saliva? ¿O el agua del estanque? Es algo que se llama fe, hermanos. No importa cómo lo haga. Lo que importa que el Hijo de Dios, iglesia, cuando recibe la dirección de Dios, el Hijo de Dios solo obedece. Y cuando este Hijo de Dios, que cree a Dios, le obedece, Dios está viendo espíritu a espíritu ese corazón.
Y esa mente que no está razonando, esa mente que está diciendo, Señor, me moveré en tu palabra. Iré ahora a limpiarme los ojos en el estanque de Siloé, el estanque del enviado, Jesús el enviado. Hermanos, en 16 días va a llegar aquí a Madrid un grupo de enviadas. Qué privilegio, hermanas. Los envía una iglesia que cree a Dios, que le obedece a Dios y que vemos a lo largo de los años en tantos lugares a donde hemos ido las maravillas que Dios ha hecho. Estamos siendo, como agencia misionera, discípulos que antes de conocernos no se atrevían. Y hoy día se están atreviendo a predicar allí donde están sembrados. No vienen a nuestras iglesias porque son de otros países. No vienen a nuestras iglesias porque son de otras ciudades. Pero vieron la poderosa mano de Dios en nuestra fe, en nuestra obediencia y en los milagros que Dios pone para respaldar a sus hijos. Finalmente terminó. Mira cómo termina el relato bíblico, versículo 8. Entonces, es del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 8. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego de nacimiento, decían, ahí están las interrogaciones de los turbados. Mira, ahí están las interrogantes de los turbados. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, socio de los turbados, él es. Y otros turbados, a él se parece. Pero ¿qué decía el ciego de nacimiento? Este que está hoy día con la vista buena, yo soy. Al que tiene oídos para oír, reciba lo que está allí revelado. Este que estás viendo aquí, que tiene vista ahora, yo soy. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yahweh. Cuando Moisés, enviado por Dios para liberar a su pueblo, llevándoselos por el desierto para la tierra prometida, le preguntó a Dios, y todos van a querer que les diga con quién vengo a hablar al monte y que me dio las tablas de la ley. ¿Qué les digo? ¿Cómo te presento? Diles que yo soy es mi nombre. El ciego le dijo a la gente, a los turbados, a los que no entendían, a los que estaban
intentando razonar lo que ha pasado, porque no es comprensible que un tipo que lo vimos por tantos años mendigando y sentado aquí en el suelo, sin que nadie se hubiese apiadado de someterlo a una cirugía de alta resolución láser para intentar mejorarle la vista, de la noche a la mañana, con un poco de barro, la saliva del profeta que apareció de la nada, Jesús, y le ponga barro en los ojos y le diga: enjuágate los ojos en el estanque de Siloé, el ciego, en su emoción, en su alegría, dice: yo soy. ¿Quién obra en los milagros, hermanos? Yo soy. ¿Quién obra en los milagros, hermanos? Yo soy. Yahweh, no tú. No nuestro poder, no nuestra autoridad, no nuestra soberbia, no nuestra altivez de corazón. ¿Quién contesta a esa pregunta? ¿Qué pasó aquí? Yo soy. Es Yahweh, iglesia. Créele a Dios, obedécele a Dios y verás los milagros de Dios. Te invito a orar, hermano. Ponte de pie y reunámonos, por favor, ahí en el centro. Juntémonos. Digámosle al Señor que hoy, una vez más, nos quebrantamos en tu presencia. Yo sé que tenemos muchos hermanos que están conectados a través de redes sociales. Y hoy día podemos ver que es Dios. Iglesia, solo es Dios. Iglesia amada, solo es Dios. Es solo Jesús. Es solo su Espíritu. Habla con Él en esta hora. Habla con Él. Te invité a que estés ahí para que tengas esa relación propia de un íntimo. No pienses en el hermano. Yo aquí estoy con integrantes del equipo de Madrid. Ellos están en lo suyo propio con el Señor. Iglesia es yo soy. Quinta Oleada es yo soy. Es Yahweh. Es Él. Dile al Señor que hoy día tú quebras tu alabastro, que derramas tu mejor perfume para Él. Él se lo merece. Él quiere saber de tu confianza en Él. Dios quiere saber de tu relación íntima con Él. La iglesia es el sustrato del culto y es el sustrato de la adoración a Él. Hoy día, Señor, tantos ejemplos claros, evidentes, que doblegan y quebran y destruyen cualquier vanidad, cualquier vanagloria, cualquier soberbia del alma, cualquier discriminación,
al humilde, al de corazón sincero. Hermano, ante su presencia, como dijo una misionera hace tantos años, no tenemos derechos, solo tenemos que decirle a Él: hágase tu voluntad, haz con nosotros lo que tú quieras. Enséñanos, Señor, a confiar como todos los ejemplos que en la Biblia nos has puesto para que conozcamos la verdadera fórmula de Dios: creer, obedecer y recibir lo que tú haces posible. Enséñanos, Dios, a esperar en tu voluntad. Enséñanos, Dios, a confiar en tus recursos. Tú los tienes todos. No escaseas en nada, Señor. Tú tienes en esta hora para proveer a la necesidad de cada uno de mis hermanos que están ahí. Algunos con dolores del alma, otros con problemas de conciencia, otros con enfermedades físicas, más de alguno con traumas profundos, otros con temores ocultos. Señor, si hubiera alguno con pecado, perdónaselo hoy mismo. Pero yo te invito, iglesia, empieza a creerle a Él. Obedécelo de corazón limpio, de corazón puro, de corazón apartado de pecado, con tus manos limpias, con tus oídos absolutamente correctos, con una mente que no interpreta lo suyo propio, con una mente que dice a Dios: Señor, hágase conforme a tu palabra. Señor, trae ese bálsamo de una obediencia que solo te agrade a ti, que cuando quebramos nuestro alabastro, sea nuestro corazón diciéndote: te amo, Dios, te creo, Dios, te obedezco, Dios, y tú harás conforme a tu divina y perfecta voluntad. Señor, cuídanos para estar en tu palabra, para actuar en tu palabra, para creerle a tu palabra y vivir conforme a esa preciosa palabra. Al que cree y le obedece, iglesia amada, todo le es posible. Dios les bendiga. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Saluda a tu hermano, bendícelo. Promueve comunión y coinonía en medio del pueblo. Con el Ministerio de Alabanza cantamos y alabamos al soberano, a Yo Soy, a Yahweh su nombre. Bendiciones.